amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro filosófico, este diálogo interesante que vamos a establecer en nuestro encuentro Filosofía para entender la vida. Hoy de verdad que nos sentimos muy a gusto, felices de estar una vez más con ustedes hablando de un tema tan importante como es espiritualidad para ateos. Fíjense, en nuestro mundo actual en el que vivimos, hablar de espiritualidad para ateos. Hoy vamos a abordar este tema. Alberto Romás. Y mi nombre es Nancy López. Bueno, fíjense, espiritualidad para ateos. Yo sé que a muchos les llama la atención este tema, sobre todo esto de cómo un ateo puede ser espiritual. Pero sí puede ser, claro que sí. ¿Por qué espiritualidad para ateos? ¿Por qué tenemos que hablar hoy en día de este aspecto? Bueno, hoy día, como en toda situación humana, pues tenemos muchas preguntas, nos hacemos muchas preguntas, y una de ellas es este aspecto espiritual. Y lo que asociamos a lo espiritual siempre está unido a lo que es religioso. Exactamente. A lo que es religioso, así lo vemos todos, la gran mayoría lo vemos de esa manera. Y lo que tratamos de hacer hoy en este encuentro es ver si hay otras opciones, si hay otras manifestaciones que nos puedan acercar también a lo espiritual. Porque lo vemos de una manera tan exacta, tan asociada, como dijimos al principio, a lo religioso, que termina por una separación entre creo o no creo. Es eso mismo. Y en este creo o no creo hay diferentes posiciones que se presentan o que encontramos actualmente. Están las personas que dicen yo creo, es decir, yo soy una persona muy religiosa, tengo mi religión. Hay otros que dicen, bueno, yo no creo. Es decir, que estaríamos acá hablando de las personas que dicen yo no creo en Dios. Son lo que llamaríamos ateos. Sí, los ateos, como dice el término, ateos, sin Dios, ateos, Dios. Ellos niegan todo lo que lo que esté cercano a Dios, solamente están seguros o creen en la materia. Eso. Lo que es esto, pues, lo que es tangible, lo que yo puedo hacer. Ver para creer. Si no hay eso, no existe, no hay posibilidad de que haya algo más. Y están los que, bueno, las personas por supuesto que creen en todo, son los que participan entonces de una religión, donde hay una serie de normativas que son necesarias muchas veces para los que dicen creo realmente nada más en una figura que puede ser Dios, ya sea una figura que puedo ver o no puedo ver también. Y están también los agnósticos, aquellos que son un poquito así escépticos. Sí, eso, el agnóstico se va más bien al que no sé, no contesta, pues no dice nada, es esa posición poco arriesgada. Ajá, no me quiero comprometer. Exactamente. ¿No? Pero deberíamos como seres humanos hacer un esfuerzo. No se critica el hecho de no me involucro en este tema, pero el ser humano debería hacer un pequeñito esfuerzo, claro, y buscar eso que está dentro de todos nosotros, dentro del ser humano, que es esa parte espiritual, y que no debemos decir o pensar que en unos seres humanos sí y en otros no. Eso mismo. Ahora, bien es cierto que nosotros vivimos actualmente en un mundo que tiene mucha estrés, el materialismo, las demandas que hay a nivel de la vida cotidiana, donde la gente dice, bueno, no tengo tiempo ni para Dios ni para esto, por lo tanto, no creo, a veces creo y a veces no, se podría decir así. Pero sin embargo, si nosotros buscamos dentro de las experiencias que nos han dejado muchas personas que, a pesar de que fueron científicos, ¿verdad? Investigadores, pero han pasado por una situación a veces de dolor, que han llegado a unas conclusiones bien, bien importantes y que nos pueden servir a nosotros también de guía y de orientación.
para este tema de lo que es espiritualidad para ti. Nosotros no pretendemos dar respuesta a todo, por supuesto, pero quizás van a quedar muchas dudas, pero sí debemos acercarnos un poquito, poco a poco a este tema, porque es un tema que, aunque pareciera que no se debe hablar de ello, sí debemos hablar. Una de estas figuras que destaca, que nos puede servir de orientación en todo esto, fue Víctor Frank. Sí, psicólogo, neurólogo, nos acerca a través de sus estudios a entender que en el ser humano hay un sentido, hay una búsqueda del sentido de la vida, que en cada uno de nosotros hay un inconsciente colectivo que nos indica hacia dónde debemos ir, que es lo que muchas veces carecemos, del sentido. Nos dice él también que uno de tantos problemas de nuestra actualidad es la carencia del sentido en los seres humanos. Nos quedamos en nuestros pequeños problemas, en nuestras pequeñas situaciones, resolviendo lo que se nos viene el día a día, pero llega un momento que eso se agota. Él nos habla, al contrario de eso, que hay ese potencial en nosotros, una especie de inteligencia espiritual. Fíjate que ya está hablando de una inteligencia espiritual. Es el sentido del que nos habla, el sentido de la vida, es decir, realmente, ¿qué es el sentido de la vida? Bueno, podríamos hacernos muchas preguntas acerca de él, pero ya el hecho de uno preguntarse, ¿verdad?, ¿quién soy? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? A veces lo que decíamos estos días, ¿por qué le pasan esas cosas malas a la gente buena? Pues eso es algo que va despertando algo en nosotros y nos conecta quizás con lo que tú has mencionado, ese inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo se refiere a una forma mental universal. Es como una especie de guía arquetipo donde estamos todos los seres humanos y hacia donde nos dirigimos. En este caso está representada por ideales que pueden ser de la belleza, la justicia, inclusive dentro de la misma religión. Sí, claro. Aspecto que vamos a tocar poquito a poco acá en la medida que vayamos hablando. Ahora, ¿y cómo se despertaría ese sentido de la vida? Porque si nosotros estamos chévere, me disculpan la expresión para todas las personas que nos están oyendo en otras partes del mundo, chévere significa bien acá en Venezuela. Si estamos bien, tranquilos, nos va bien, tengo mi trabajo, tengo mi familia, y entonces, ¿cómo podría despertarse en nosotros esa situación? Entendiendo, y disculpen, que Víctor Frank, sabemos entonces que fue un neurólogo, fue psiquiatra, psicólogo, pero él estaba en la Segunda Guerra Mundial y era judío, por lo tanto, él también fue llevado a un campo de concentración, donde pasó penurias, situaciones muy dolorosas, y eso va a ser una transformación en este ser humano. Fíjense, era un científico, pero sin embargo va a tocar lo que es la parte sensible y más humana del ser humano. Y ahí que llega a estas conclusiones que tú nos has indicado, que el ser humano entonces participa de una inteligencia espiritual. Fíjense, Sí. Se está hablando entonces ahora de inteligencia espiritual. Sí, y una de estas primeras inteligencias es eso que acaba de nombrar, es ese despertar. Ese despertar de nuestra vida cotidiana. De esto que nosotros hemos adoptado como vida social, de nacer, crecer, estudiar, formar una familia, tener una casa, un carro, dejarnos llevar por la corriente de la vida. Lo que nos dicta la sociedad, lo que nos dictan las modas, todo esto tiene que ver con ese sentido que le damos nosotros a la vida. Algunos problemas que se nos vienen, los resolvemos, decimos que tenemos inteligencia, pues podemos resolver todas estas situaciones, pero siempre nos viene como un momento de nuestras vidas, ya sea a través de dos maneras, ya sea a través del dolor. Es un elemento. Es uno de los elementos donde en situaciones dolorosas, pues bien dicho, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, cualquier situación que nos pueda impactar de manera dolorosa, de manera externa, nos va a hacer preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?
como dijo ahorita, ¿por qué nos pasan cosas buenas a la gente, nos pasan cosas malas a la gente buena? Claro, porque estamos haciendo todo bien. Claro, estamos trabajando bien, estamos resolviendo las situaciones, pues. ¿Por qué nos pasan esas cosas? ¿Qué me quiere decir esto a mí? ¿Qué sentido tiene la vida entonces si yo vengo haciendo todo bien y ahora me sucede esto? ¿Realmente existe Dios? Ahí se pregunta. Ahí viene la pregunta de, ¿y entonces quién maneja todas estas cosas? ¿No? Porque si yo no controlo esto, o yo con lo que hago no puedo, como dicen, ser arquitecto de mi vida, que se está haciendo, pero hay situaciones que escapan al control del ser humano, como dicen los estoicos, cosas que dependen de mí y cosas que no dependen de mí, ¿no? Entonces viene esa duda, esa pregunta, y eso es lo que se puede llamar un despertar. Es decir, que se viene a ser entonces como un detonante que nos hace entonces, ya despierto a otra realidad conciencial, vamos a decirlo así. A una búsqueda de respuesta a todas estas preguntas que quizás antes por esas ocupaciones, vamos a decir, normales, comunes, vamos a ponerle superficiales dentro de nuestra vida común, se nos presenta durante una buena parte de nuestra vida. Nuestra vida mecánica. Nuestra vida robotizada, mecánica. Sí, el correr del fluir de la vida, ¿no? En ese momento hay como un alto y queremos entonces buscarle respuestas también a esto. Quizás al principio nos desesperamos un poco, pero por supuesto, esto es el detonante, esto es como dice, conciencia, dolor vehículo de conciencia, como dice el budismo, ¿no? Una frase budista. Y nos va a hacer entonces buscar una vía, buscar una ruta, un mapa para conseguir esta realidad. Claro, vamos a decir, ¿qué es lo espiritual? Ahí empezamos a hablar. Claro. ¿Qué es lo espiritual? Entendiendo que la palabra espíritu va a significar hálito, aliento, aquello que da vida. Entendiendo que no solamente para la vida del cuerpo, sino otra especie de vida interna. Esa precisamente la que acabas de mencionar, la que nos permite la búsqueda del sentido de la vida. Inclusive Víctor Frank, su obra se llama La búsqueda del sentido de la vida. Pero también además de lo que puede ser un dolor, una situación de la circunstancia en que vivimos, quizás también pueden haber preguntas internas que nos podemos hacer, impactos internos. Ya sea observando un amanecer, observando la naturaleza, hasta como me decían estos días un niño, uno de los niños acá, que están acá en nuestra escuela, decía, acabo de ver la Torre Eiffel, me decía. Y yo le digo, ¿cómo que la acabo de ver? Sí, acabo de ver cómo una araña la tejió, una torre, me decía. Y es una Torre Eiffel. Entonces uno ve el asombro del niño. Es decir, ese asombro de percibir que en la naturaleza también hay como una especie de perfección, una inteligencia. Eso también nos lleva entonces a ese despertar a los seres humanos. Sí, todo eso nos impacta. De alguna manera nos hacemos preguntas cuando salimos de ese automatismo quizás de nuestra vida diaria y prestamos atención a estos elementos de la naturaleza, a ese orden que existe en la naturaleza que normalmente no nos damos cuenta en las pequeñas cosas, hasta el hecho de cómo el trabajo de la hormiguita, sí, ¿no? Que pudiésemos con atención ver que tiene un sentido y una finalística que para nuestras vidas tan grandes no nos damos cuenta. Eso, cuando atendemos a eso, ese mundo interior se nos conmueve, se nos mueve. Y quizás necesitamos ese contacto espiritual, porque hablamos de naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, no pensemos que estamos hablando del árbol y de los animalitos, estamos hablando del conjunto del universo entero. ¿Okay? Ese orden celestial, ese orden que impide que los planetas choquen uno con otro y nos vayamos directo hacia el Sol o nos perdamos de la galaxia, ese orden que existe, que no nos damos cuenta, que muchos de nosotros no nos damos cuenta, es necesario para sintonizar, para estar en resonancia con eso.
ese sentido espiritual que está también dentro de nosotros y que debemos de cierta manera emular. Debemos emular para estar en ese, tenemos que estar en sintonía con el universo, con la naturaleza, porque también nosotros formamos parte de la naturaleza y del universo. ¿Qué pasa cuando nosotros ya, o el ser humano, se quiere salir de esa armonización? Bueno, va a venir el dolor. El dolor, que va a ser ese vehículo que me va a decir, bueno, ¿por qué te pasa lo que te pasa? Tenemos que buscar la respuesta. ¿Quién ha sido causante de todo esto? Muchas veces nosotros mismos con nuestras acciones inconscientes, y precisamente el por eso se recomienda volver a la naturaleza, observar precisamente la naturaleza, observarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que podamos respirar de manera tan armoniosa? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de las mismas galaxias, el sistema solar, como tú mismo lo acabas de indicar? Puede ser también observar un río, es decir, el vaivén, la corriente del río, observar también las olas del mar, cómo van y vienen, que tienen un ritmo. Y nosotros decimos, bueno, pero en la naturaleza todo está ritmado, porque nosotros salimos muchas veces de ese ritmo. ¿Será que necesitamos entonces buscar un poquito más allá de todo esto? Bueno, Víctor Frank va a acertar muchísimo su respuesta cuando dice que aquel que busca realmente el sentido de la vida es aquel que realmente está despertando su espiritualidad. Sí, él hace ese paralelismo porque prácticamente es la completura del ser humano. Dice este sabio griego Platón que estamos hechos de lo uno y de lo otro. Cuando habla de lo uno, está hablando de lo espiritual. Sí. Y cuando está hablando de lo otro, está hablando de la materia. Si nosotros nos enfocamos solamente en la vida de la materia, siempre va a estar en carencia o en necesidad ese mundo espiritual. Por eso la vida inteligente nos lleva a estos dos elementos: el dolor. Bueno, puede haber otras manifestaciones, pero sí, las más conocidas son estas. Nos lleva el dolor o esta sintonía interna con la naturaleza que nos hace despertar, vamos a decir. Otros lo llaman el segundo nacimiento, también pudiera ser, como decía Sócrates, ¿no? Dentro de nuestra vida, ese segundo nacimiento a las ideas, a los arquetipos, como dijo al principio, a las ideas perfectas, a Dios, a lo espiritual. Pero nos preguntaríamos también, como hasta ahora conocemos, ¿es la religión la única vía de conexión con lo espiritual? Ahí es donde está el detalle. Claro, y porque es así, nos lo han hecho pensar o creer. Porque realmente cuando nosotros decimos religión, espiritual. Pero vamos a encontrar que Platón, vamos refiriendo entonces a Platón porque Platón es vamos a decir, el eje, llamado así, de nuestro mundo, el mundo occidental, que dio muchas respuestas, este hombre, este gran filósofo, erudito, sabio. Él nos proponía que no solamente era la religión, sino que el ser humano participa de otras realidades, participamos de realidades de la ciencia, del arte, de la política, aunque me pareciera que ¿dónde podemos encontrar espiritualidad en la política? Y en nuestro mundo actual, y acá en donde estamos nosotros, en Venezuela, pues parece mentira, amigos y amigas que nos están siguiendo, sí lo hay. Por eso vamos a hablar un poquito de cada uno de estos aspectos, de estas visiones, diferentes visiones, como podemos llamar también vías para llegar a la espiritualidad. Bueno, vamos a ver de cuál hablaremos primero. Entonces vamos a proponer 4. La vía a través de la religión, a través de la ciencia, el arte y la política. Vamos a ver la política de último. Ok. Bueno, sí, cuando hablamos de la religión. Sí, podemos hablar de la religión primero. Entonces, primero vamos a definir realmente qué es religión. Sí, religión hoy día quizá tenemos un concepto muy vago, ¿no? de este término. Pero religión viene del término religare, reunir, que es el fin último de esto. Primero, la reunión con nosotros mismos, lo que conocemos, hemos hablado muchas ocasiones, conócete a ti mismo. Sí. Hacia adentro, cómo soy, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fallos,
todo este tipo de cosas que se refieren a mi mundo interno, personal. Y luego eso me va a dar la posibilidad de tener una armonía en conectarme con otras personas y lograr este mundo ideal, ¿no? En cierto modo, comenzar a formar este mundo ideal, este mundo de unión, de religión, de religar, de unirnos a pesar de las diferencias que podamos tener. Y elevar nuestros elementos, ¿verdad? Lo mejor de nosotros hacia ese bien común, esa bondad. Exacto. Ese sería el fin, debería ser el fin último de la religión, pero hoy día vemos que más bien se trata de separar. Sí, hay choque. Hay ¿no? choque. Y lo peor de todo esto es que no se busca preguntarnos quién es Dios, dónde existirá Dios, Sí. ¿no? Estas preguntas tan profundas que a veces son muy, muy difíciles de responder y se deriva más bien a preguntarnos que si Dios tendrá dos ojos, si Dios tendrá chivas, si Dios será igual a nosotros o será de otra manera. Entonces las disputas y las separaciones se tornan en función de esa pregunta superficial. Claro, de lo que puede ser lo formal. O si mi religión es mejor que la tuya, la mía tiene mejor conexión, como dicen por allí, tiene más wifi, más alcance de wifi con Dios. ¿Y cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos seguidores tengo para alcanzar a Dios? Exacto. Yo lo hago, mis oraciones son mejores para... Me conectan más. Sí, Dios me entiende más a mí. Y es más eficiente porque estoy logrando lo que yo quiero porque se lo pedí a Dios. Esas son las cosas que muchas veces, parece juego, pero muchas veces vemos que son manifestaciones de religión cuando realmente debería tratarse. No vamos a decir que todas funcionan de esa misma manera, pero es muy común que sea así. Pero sí, busca reunir, debería buscar unir al ser humano consigo mismo y con otros seres humanos. Claro, es decir, que a través de la religión deberíamos buscar la universalidad, es decir, lo mejor de nosotros. No importa la religión que tengamos, todas son buenas si nos hacen mejor. Así lo dijo entonces ¿quién? El Dalai Lama. Sí, como una manifestación pues, de esta cara pudiéramos visualizar, como vamos a ver a continuación en nuestra pantalla, la representación de una pirámide de 4 caras. Allí vamos a ver que hay una cara, como dijo inicialmente, que va a representar, en este caso estamos hablando de la religión, otra cara va a representar la ciencia, otra cara va a representar el arte y la cuarta cara va a representar la política. Ya vamos a hablar de la política. Sí. Entonces, con relación a la religión, pudiésemos citar a este líder religioso tibetano, Dalai Lama. Y recuerdo que fue entrevistado por un teólogo brasilero en una conferencia de teología en Sao Paulo. Y como una pregunta un poco... malintencionada. Sí, con trampa. Sí, a ver qué dice. A ver qué me puede... por dónde me va a salir este señor. Le preguntó que cuál era la mejor religión para él. Y todo el mundo quedó, vamos a decir, expectante, a ver qué es lo que va a decir. Que cuando dio su respuesta, y la respuesta fue la que te haga ser mejor. El hombre pregunta, ¿pero mejor cómo? Dice que la religión que te haga ser la religión que te haga ser mejor, pero ¿mejor cómo? Bueno, que te haga ser mejor, que te haga ser más amoroso, que te haga ser más piadoso, que te haga ser mejor persona, que te haga ser más bueno. Porque en la medida que tú seas mejor en todos esos aspectos y muchos otros, vas a acercarte más a Dios. El hombre estaba esperando una respuesta, una construcción de la religión a la que pertenecía. Exacto, que es una religión claro, muy seguida en todo el mundo. Pero él fue más hacia lo universal, más hacia lo no se quedó pues
de manera sectaria en hablar de la religión a que él seguía, sino Claro. la que te haga ser mejor. Sí, tenemos Cualquier- muchos ejemplos, ¿verdad? Inclusive la misma Madre Teresa de Calcuta, también, cuando ella tenía que abrir acá en Venezuela, ella abrió acá en Venezuela la primera orden, fuera de Calcuta, se abrió acá en Venezuela, una ciudad llamada San Félix, y las personas que venían cerca, las hermanitas, le decían, pero ¿cómo vamos a hacer allí si no conocemos a nadie, no conocemos su idioma, sus costumbres? Y ella le da una respuesta bien interesante, muy universal también. Le dice, ellos, al igual que todos, hablan de un solo idioma, que es la caridad. Así dijo, así que les dijo, vayan con las manos y el corazón. Ahí vemos entonces cómo la espiritualidad en el mundo religioso, que es una vía bien interesante, la debemos resolver o debemos buscar siempre poner en marcha lo mejor de nosotros. Ahora, a través de la vía de la ciencia. Sí, la ciencia, que es otra cara Otra, de ¿verdad? la pirámide, Para esa vía, para llegar a la espiritualidad. para llegar a la espiritualidad, es lo que podemos nombrar como las vías de acceso a Sí. la espiritualidad que está dentro de cada una de las manifestaciones de los seres humanos, que las conocemos, pues son por todos conocidas. La ciencia busca la verdad, Sí. busca las causas, la sabiduría, conocer las leyes de la naturaleza. Sí. Y en esta cara podemos citar a este científico llamado Rupert Sheldrake, es británico, Qué biólogo, interesante. es autor de más de 85 artículos, ha escrito otros tantos libros y coautor de muchos otros libros más. Él nos muestra cómo la ciencia ha validado de manera, desde su óptica científica, 7 prácticas espirituales. La ciencia ha validado 7 prácticas espirituales. Espirituales, sí. Una es la meditación, la gratitud, la conexión con la naturaleza, la relación con las plantas, algunos rituales, cantos y peregrinaciones a lugares sagrados. Bueno, fíjense, esto lo está diciendo un científico. Esto Aceptado en la academia científica. aceptado, esto está publicado en su último libro y ha sido de manera impactante, pues, Claro. para el mundo de la ciencia, porque sabemos bien cuál es el pensamiento, la tendencia general de los científicos. Claro. Mientras no lo toque, mientras no lo vea, mientras no lo perciba con mis manos o con mi vista, no existe. Inclusive, estas conclusiones son producto de que él nos está diciendo, a través de sus investigaciones, que el cerebro no solamente abarca, es decir, la mente no solamente abarca lo que el cerebro en sí puede detectar, sino que está mucho más allá. Está hablando entonces de un mundo intuitivo, de una inteligencia que podríamos llamar también espiritual, como ya nos lo habló Víctor Frank. Y otro representante viene a ser otro gran científico, el creador de la vacuna contra la poliomielitis. Jonas Salk. Jonas Salk. Sí, investigador, médico, virólogo estadounidense. Interesante porque él descubre esta vacuna y puede ser usada a nivel mundial. Sí, porque no la patentó. No fue patentada. Y cuando le preguntaron, mire, vamos a hablar de lo que va a cobrar por esto, porque esto vale mucho dinero, pues. Él dice, no, yo no patento este medicamento o esta solución, yo la voy a dar de manera gratis a la humanidad, porque la humanidad necesita salvar vidas. Aparte, estamos hablando de niños, pues. Es su legado a la humanidad. Es su legado a la humanidad. ¿Qué más manifestación de espiritualidad en un científico como esta? Sí, pudo haberse hecho rico, pero... Claro. Dedicar parte de su vida, su tiempo, sus recursos, porque también usó sus recursos para... Sus recursos económicos. En vez de estar compartiendo con, bueno, quizás su familia, amigos, amistades. Nadie dice que no lo hizo, pero de una manera muy precisa, muy dedicada, se va a este descubrimiento, a hacer este descubrimiento. ¿Y cuántas vidas nos salva todos los días? Muchísimas, millones. Sí, perfectamente una conexión con lo netamente espiritual, con esa inteligencia espiritual.
ese sentido de la vida, ¿no? De hacia dónde vamos. Él percibió eso de manera muy perfecta, podemos decir. También en el arte vemos estas expresiones de la espiritualidad. Es decir, en el arte, acuérdense que el arte busca entonces la armonía, busca la belleza. Y esa armonía y belleza que también debe ser universal, podríamos mencionar a muchísimos. Entre ellos podríamos mencionar inclusive a Leonardo da Vinci, famoso, ¿verdad? Leonardo da Vinci. Esto es un gran escultor, pintor, biólogo, estudioso de la anatomía, ingeniero de origen italiano. Y este hombre también estaba muy conectado con el bien que podría hacer a la humanidad. Es decir, Leonardo da Vinci, vamos a encontrar que él dice lo siguiente, dice, el ser humano es más valioso e importante de lo que se cree, porque es el único que puede descubrir el universo y todos sus misterios. Sí. Bueno, otro representante puede ser Miguel Ángel. También. Escultor, pintor y poeta. Miguel Ángel nos hablaba de que ya la perfección, no había que buscar la perfección estaba en la roca, la piedra que se tallaba, ya estaba aquí. Solo había que esculpirla a través de la intuición, de esa espiritualidad del hombre, de esa perfección, de ese arquetipo, de esa idea perfecta. Iba a buscar esa imagen, esa forma, porque iba sacando lo que sobraba. En este mundo fenoménico buscamos es darle forma y conseguir la perfección, buscar la perfección. Y ya estaba, decía él, algo muy bonito porque las personas a veces creen crear, pero él decía que ya eso estaba creado. Tenemos que llegar hasta allá. Hay que buscarlo, hay que llegar hasta allá. Conectarse. Hay que trabajar. Conectarse con todo esto. Y también podemos mencionar a Beethoven en la música sublime que nos eleva. Música que nos eleva desde nuestros estamentos animales a nuestra conciencia espiritual. Y Beethoven decía lo siguiente, toda creación, toda forma de arte debe contener la semilla de lo moral. Fíjense, un gran músico como Beethoven ya nos hablaba de lo moral, de lo espiritual. Y así podremos llegar hasta la política. Hasta la política, el tema que estábamos Claro, ¿cómo que la política? ¿Cómo que la política claro, no va a dar acceso eso, a lo espiritual? ¿Producto de qué? De la imagen que tenemos hoy de la política. Sí, distorsionada, corrupta. No es mentira ni debemos ocultar eso porque existe de esa manera y eso a nivel, podemos decir, a nivel mundial. Claro. Hablamos de otro tipo de política en esencia que buscaba el bien y la justicia, como decía Platón. La política es eso, busca el bien y la justicia para todos. Para todos. Para todos. Y dentro de esta cara de la pirámide, pudiéramos citar a este filósofo chino, que era llamado también el Platón chino. Ajá. Confucio, claro. Y nos hablaba y nos decía que él debía o se debía emular o copiar o traer a la tierra ese orden celeste que existía para traerlo a los hombres y al mundo donde vivíamos los hombres para equilibrar, para hacer esa unidad entre ese orden que hablamos al principio y lo que hacía falta. Desorden que tenemos nosotros en esta, él hablaba entonces humanidad. De un orden racional, ¿verdad? Orden racional a través de la ética. De la ética, de la moral. Fíjense lo que está proponiendo Confucio, que fue un político chino muy reconocido, al mismo tiempo filósofo, y él ya nos está hablando de que el ser humano entonces tiene que superar esas condiciones de desorden, de desarmonía, y nos tenemos que inspirar en lo universal, en lo divino. Interesante que Confucio también le tocó un tiempo parecido al nuestro, donde la política estaba muy convulsionada. Y él trataba de hacer lo justo, de esta propuesta, llegar a la justicia, de darle a los hombres lo que les corresponde. Y fue bastante golpeado, bastante exiliado, criticado, o sea, le hicieron un trabajo, bueno, como el que
está haciendo, cómo es que hace la política actual. Sin embargo, llama la atención cómo él se mantiene su moralidad, sus ideas, sus principios. Y algo muy importante, él dice que cuando le decían que llegaba a otros lugares, quédate con nosotros, decía no, porque lo que yo tengo que dar pertenece a todos, a la humanidad. Qué interesante esto. También podríamos citar, bueno, aquí tenemos a Marco Aurelio. Marco Aurelio también, acuérdense que fue un famoso emperador romano. Él puso en marcha la corriente estoica, la filosofía de los estoicos. Y Marco Aurelio nos hablaba entonces de un ciudadano universal y de un Estado universal. Es decir, que no estaba hablando nada más yo como emperador, sino que hablaba de lo que es lo universal, llegar a todos. Bueno, ¿qué más ejercicio de espiritualidad? Claro. Y si nos vamos aquí mismo a América Latina, podemos poner como ejemplo a José Mujica, llamado Pepe Mujica, quien también se le preguntó, ¿usted cree en Dios? Sí. Sí, él decía que creo y no creo. Pero lo que no creo es en la visión religiosa de que haya un Dios antropomórfico. Que el ser humano sea el centro de todo esto, ¿no? Allí él habla más bien de un concierto universal, que existe un orden celeste como que están coincidiendo, fíjense. Y que ese hombre despierto, aquel hombre que se daba cuenta, o que se daba cuenta, tenía conciencia de todo eso que sucedía, valía más que una conciencia dormida o un hombre dormido. O sea, nos invitaba a estos ejercicios filosóficos de despertar de la conciencia, de esta búsqueda de esta inteligencia espiritual. Exacto. Que no se queda nada más en una parte intelectual, sino en el hacer. En el hacer. En lo que es ir a la acción, a la práctica. Bueno, a todas estas vías van a llegar a un punto, y ese punto entonces vamos a decir que lo está reuniendo lo que es la filosofía como amor al conocimiento. Es decir, que reúne todas estas perspectivas, todas estas visiones, todas estas vías. Entonces la filosofía como búsqueda, fíjense, aquí vamos a hablar entonces ahora de la filosofía como ese punto de unión, como esa búsqueda de conocernos a nosotros mismos, de esa búsqueda del sentido de la vida. Y es la propuesta que nosotros tenemos acá en Nueva Acrópolis. Sí, ese religare que hablábamos de reunión, de reunir primero a nosotros mismos a través del conocimiento de nosotros mismos, que lo propone la filosofía, sí, por supuesto, va a ser dentro de esa pirámide, como vemos allí en pantalla, va a ser esa línea que va a unir estas tres caras en un punto superior donde se van a reunir estas tres tendencias o estos tres caminos, cuatro, que vamos a llamar la espiritualidad, que vamos a llamar luz, Dios, como quieran llamarlo, pero es la filosofía la que nos va a ayudar a conseguir esta reunión, este punto de unidad, y es lo que nosotros proponemos en nuestro curso de filosofía, este estudio comparado de todas estas tendencias, de todas estas cuatro vías, estas cuatro caras, a través de la filosofía, como podemos ver. También nos apoyamos en lo que es la cultura y el voluntariado, que es la práctica, la puesta en marcha, lo que acaba de decir, no solamente dejarlo en lo intelectual, sino llevarlo a la práctica. Porque es lo que necesita el mundo hoy, es decir, necesita que movamos las manos. Los invitamos cordialmente a participar entonces en nuestras tertulias filosóficas los días sábados a las 10 de la mañana, acá en nuestra sede, en Nueva Acrópolis, ubicada en el centro de Barcelona, calle Anzoátegui, número 4/56, en lo que es el centro histórico de Barcelona. También tenemos nuestras redes sociales. Sí, nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, acropolis.be. Allí estamos diariamente, las posibilidades, subiendo contenido de distintos tipos, filosóficos. También pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp 0414-199-4401. Allí pueden llamar o contactarnos para incluirlo dentro del grupo de filosofía para entender la vida. También a través de Facebook, Nueva Acrópolis Barcelona, Venezuela. Allí nos pueden seguir,
activar la campanita para que les notifique cuando estamos nosotros subiendo nuevo contenido. Y tenemos también un canal de YouTube, que es donde, bueno, a través de todas estas redes estamos subiendo también estos programas. Allí, Acrópolis Barcelona, Venezuela, nos pueden ubicar. También puedes pulsar la campanita para que te avise, te dé la notificación de que estamos subiendo este y otros contenidos futuros. Bien, entonces ya tienen las redes sociales, nuestra dirección, pues lo esperamos acá, en nuestra sede, con las redes sociales. De verdad fue un inmenso placer estar una vez más con ustedes. Gracias. Chao. Chao.